Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar. La pregunta que ha estado dando vuelta hace algún tiempo es si es posible hacer una política criminal en un país como Chile u otro país de Latinoamérica, porque no son muchas las diferencias que hay en cuanto a las variables que deben intervenir en una política criminal. Uno de los problemas que a mí me llevó a estudiar con mayor profundidad la criminología más crítica fue la decisión que tomaron algunos liceos en nuestro país de eliminar las horas de filosofía. Otros colegios decidieron reducir al menos las horas de arte y de música. Entonces, eso me llevó a parafrasear a Facundo Cabral, que fue un gran compositor que murió asesinado por el crimen organizado. Porque Facundo decía que un artista más es un delincuente menos. Entonces yo me pregunto si el arte y en general la cultura, una cultura medianamente crítica, ha podido jugar un papel relevante en la detención o la previsión o la prevención del delito, del crimen. Esta respuesta no tiene un análisis muy feliz, si ustedes quieren, por cuanto nosotros carecemos en nuestro país de analistas cultos. Y cuando digo analistas cultos, me refiero a que no tenemos expertos medianamente preparados en tareas de inteligencia y de inteligencia no solamente de las instituciones policiales o armadas, si ustedes quieren, sino de la llamada inteligencia social. Y no la tenemos porque cuando se hace la selección de los sujetos que deben realizar la inteligencia se hace siempre en métodos de una metodología más bien cuantitativa, si ustedes quieren, con algún matiz de metodología cualitativa. ¿Cuál es el problema de esto? Si ustedes analizan un informe, por ejemplo, de la policía o de carabineros o del ejército, de la institución que ustedes estimen conveniente, o en general de los gobiernos, se van a dar cuenta que siempre se utilizan las mismas variables. Por ejemplo, si se quiere estudiar el delito, no sé, de robo de vehículos, lo más probable es que estas instituciones nos den una respuesta estadística y nos digan perfil criminal de los ladrones de vehículos. Entonces nos van a decir lo de siempre, hace muchos años que lo dicen. Grado de instrucción, primero enseñanza básica, no estudió, segundo medio, etc. Luego nos van a hablar de el sexo. Entonces nos van a decir, bueno, según el esquema, porque ellos siempre trabajan con esquemas, esos informes que se preocupan más de las formalidades, si es de color verde, si la letra es Arial 12, etc. Y seguramente van a decir que el 35,5% de los delincuentes son de sexo
masculino, o nos van a decir que el 50% son de estado civil casados, nos van a decir también que viven en tal o cual comuna, etc. Siempre van a ser las típicas variables cuantitativas, porque se pueden medir, y además de eso, con un toque o un matiz, como les decía, cualitativo. Sin embargo, cuando metodológicamente se hace un análisis cualitativo, en materia de inteligencia criminológica, las variables deben ser desagregadas, es decir, hay que tomar la variable y hacerla explotar. Por ejemplo, si usted dice que el 80% de los ladrones que trafican droga en el país son personas que tuvieron un grado de instrucción en una escuela pública o en una escuela privada, lo más probable es que ese sea el informe. Van a decir que él estudió en la escuela tal o en el liceo tal. Sin embargo, hacer explotar la variable grado de instrucción significa desagregar la variable en los siguientes términos. Si estudió en el liceo número tal o en la escuela llamada tal, habría que definir si el director de la escuela era de origen católico, o era ateo, o era agnóstico, o era budista. Porque en función de eso, usted va a determinar el perfil de la persona que definía los destinos del sujeto que más adelante se convirtió en delincuente. Y podría estar influyendo que la variable religión haya sido determinante en su formación. Lo mismo podemos hacer si usted quiere seguir desagregando la variable. Infórmese de quién fue su profesor de historia o su profesor de lenguaje, porque eso también va a influir como variable en el proceso de formación del sujeto que en un futuro fue delincuente. De manera que tal que si usted quiere prevenir, tiene que resolver algunos problemas que pudieran estar influyendo desde el punto de vista cultural en el desarrollo del delito. Esa es una primera consideración desde el punto de vista de la inteligencia criminológica. Una segunda consideración es que la criminología tradicional que se ha analizado en Chile y se ha estudiado acá es más bien una criminología positivista, es decir, todo se analiza en función de la causa y el efecto. Es decir, la causa del delito, en algunos casos, según esta tesis del positivismo, podría ser, por ejemplo, la pobreza. El efecto entonces sería el delito. Pero muchas veces las causas y los efectos se van interrelacionando y es muy difícil determinar que una causa genera un delito y que el delito es solamente su efecto, porque muchas veces el efecto puede a su vez convertirse en una causa. Ahora, ¿de dónde viene esta posición metodológica positivista? Esto surgió, bueno, con la sociología positivista de Augusto Comte, de ahí partió, pero más adelante comenzó a instalarse en algunas constituciones latinoamericanas bajo el lema de orden
y patria, orden y patria. Es decir, si yo obligo a la gente a que se ordene de tal o cual forma, por ejemplo, si soy budista, voy a tratar de imponer de que se imponga el budismo. Si soy hebreo, trataré de que se ordene desde el punto de vista hebreo. Y si soy católico, haré lo mismo. Si soy de izquierda, si soy de derecha, si soy de centro, en función de eso haré que las cosas se ordenen, siempre en función de mi deseo. Obviamente que eso es más o menos normal, porque, como decía Hegel, el ser humano lo único que desea es desear. Desea el deseo del otro. Cuando usted desea el deseo del otro, convierte la sociedad en una sociedad de amos y esclavos. Hay un texto de Hegel que viene del libro La fenomenología del espíritu, donde se habla de esto. Se llama la dialéctica del amo y el esclavo. Supuestamente es amo o es esclavo cuando dos personas se encuentran y una de ellas tiene miedo a morir, tiene miedo a la muerte. Quien tiene miedo a la muerte es el esclavo. Quien no le teme a la muerte es el amo. Ese amo necesita ser reconocido por el esclavo. El problema está en que el amo sabe que el esclavo lo reconoce solamente porque tiene miedo a la muerte. Pero a su vez el esclavo, en esa actividad cotidiana de su papel de esclavo, mientras va trabajando para sostener los vicios, si usted quiere, o toda la vida feliz, entre comillas, del amo, va trabajando, se convierte en constructor, se convierte en poeta, se convierte en escritor, se convierte en campesino, se convierte en minero, etc. Pero mientras va trabajando en ese rol de esclavo, va construyendo algo. Ese algo que construye el esclavo es la cultura. Por eso que es muy difícil que usted vea en la historia del arte y en la historia de la poesía, por ejemplo, o en la historia de la música, que un rey escribió un poema. Es muy difícil. Los poemas siempre los escribe la gente más esclava, el vencido, la víctima. En la clase pasada hablamos de las víctimas del siglo XXI. Me voy a referir un poco a lo que está pasando con esas víctimas del siglo XXI. Mire, lo que está pasando es que de una sociedad de ciudadanos, menos esclavos por supuesto, hemos pasado a ser una sociedad de otro esclavismo. Somos una sociedad de consumidores. Una sociedad de consumidores, pero además de eso, somos una sociedad de espectadores. Nosotros expectamos, a través de la televisión y otros medios de comunicación, la realidad que los medios nos van construyendo. Es decir, nosotros puede ser que nunca hayamos salido fuera del país, pero opinamos sobre lo que pasa en Siria, por ejemplo. Opinamos sobre lo que pasa en Venezuela, opinamos sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero eso que nosotros opinamos diariamente no lo conocemos face to face, lo conocemos por lo que nos dice la televisión en sus cortos espacios de noticias televisivas. Bien, ahora bien,
Yo les hablaba en la clase pasada de la sociedad fordista, aquella sociedad industrializada que había sido creada bajo la lógica de la construcción en serie de autos, que fue, según lo que cuenta la historia, el sistema que creó el señor Henry Ford, con el racionalismo que introdujo el señor Taylor. Ellos, para poder establecer un cierto orden, lograron establecer una distinción entre iniciativa y cumplimiento. Hay personas que tienen iniciativa para realizar ciertos proyectos, y hay otros que se limitan a decirle que sí a su amo y cumplen órdenes nada más. Esto pasa en todas las instituciones. Ustedes van a un ministerio y va a pasar lo mismo. Van a la policía, va a pasar lo mismo. Van al ejército y va a pasar lo mismo. Van a la iglesia y el obispo va a mandar al cura, y el cura mandará a sus feligreses, etc. Establece también una distinción, el modo de pensar fordista, entre la libertad y la obediencia. Usted, aunque quisiera ser libre, no puede ser libre porque el fordismo le impone la obediencia. Otra distinción que supo hacer muy bien el fordismo fue la distinción entre invención y decisión. Y la última gran diferencia que supo hacer muy bien para manejar el orden el fordismo fue la distinción entre planificación y ejecución. Estas son oposiciones, como diría Foucault, binarias, buenas o malas. Si usted obedece, es buena persona según la institución que le haga obedecer. Si usted es libre, veremos qué opinan los demás de su libertad. Si usted quiere ser feliz, veremos qué dice nuestra sociedad de lo que es la felicidad. Aristóteles decía que la felicidad era una actividad diaria. Por lo tanto, la felicidad no es un estado. Hay gente que, por ejemplo, decide casarse para toda la vida. Ese es un estado. Pasar de la soltería al matrimonio, etc. Veremos lo que va a pasar con ese estado cuando se comience a desarrollar la actividad, que es el gran problema que Simone de Beauvoir vio, la esposa de Jean-Paul Sartre, vio cuando aplicó la teoría hegeliana de la dialéctica entre el amo y el esclavo. Dijo, bueno, la dialéctica del amo y el esclavo también se produce a nivel del amor. Es decir, Simone de Beauvoir decía, ama más quien tiene más miedo a la muerte, y ama menos quien tiene menos miedo a la muerte. Les decía esto porque en esta transición que hay entre el tipo de sociedad fordista del siglo XX y las nuevas víctimas, los nuevos vencidos del siglo XXI, hay un proceso de transición, porque este es un siglo que está recién comenzando y nos ha llevado a la confusión. Nos ha llevado a la confusión a tal punto de que, aunque muchos expertos, entre comillas, digan que saben lo que tienen que hacer cuando elaboran una política pública
y dentro de la política pública, cuando elaboran una política criminal, en realidad no saben qué hacer. Ellos dicen que saben qué es lo que van a hacer, nos presentan un programa, nos dicen algunas consignas, qué sé yo, pero en la práctica, en lo real, a veces las cosas cambian. Ustedes ven que hoy día hay mucha incertidumbre a nivel económico, hay incertidumbre a nivel laboral, hay incertidumbre a nivel político, hay incertidumbre a nivel religioso. Estamos llenos de incertidumbres a nivel de las relaciones de pareja, por ejemplo, a nivel del amor, porque hace 20 o 30 años usted elegía una pareja y más o menos se podía hacer una perspectiva de cómo iba a funcionar la pareja, a veces. Hoy día el mercado del amor es tan grande, hay tantas páginas, Taje, hay un montón de páginas donde la gente solamente necesita coordinar una cita por internet y con eso resuelve el problema. Va a definir de una vez si la pareja le va a servir o por cuánto tiempo le va a servir y por cuánto tiempo le va a durar ese entusiasmo. Entonces tenemos un problemita con el tiempo, es decir, nadie sabe en realidad lo que puede durar una relación, ¿no? Bill Jungham, un filósofo que lo nombré en la clase pasada, filósofo surcoreano, que se los recomiendo, ha escrito 14 libros, pero son libritos de 80 páginas, 70 páginas. Él tiene un libro que lo escribió en Alemania que se llama El aroma del tiempo. El aroma del tiempo tiene que ver con que la sociedad actual vive en forma tan vertiginosa, tan rápido, que no hay tiempo para sentir el aroma del tiempo. No hay espacio para la contemplación. Yo les hablaba de la foto de papel que lo invitaba a uno a contemplar cómo estaba su mamá hace 10, 15 años, cómo estaba su papá, con cuántas canas de más estaba, dónde trabajaba, qué sé yo. Hoy día eso, con la selfie, ya no existe, todo es más rápido. Entonces, en este proceso de transición entre la sociedad del siglo XX, que era una sociedad anclada, una sociedad donde las cuentas estaban más claras, los trabajos que usted tenía estaban más claros, el tipo de educación estaba más clara, el tipo de profesores que usted tenía estaban más claros, el tipo de pareja que usted tenía, aunque podía durar poco, usted podía tener su amante, qué sé yo, pero por lo menos la familia y la esposa, qué sé yo, todo eso se mantenía, aunque fuera por el que dirán, pero se mantenía. Hoy día eso no sucede así. Es cosa de ver los antecedentes que hay en los tribunales civiles para darse cuenta los juicios de divorcio, cuando son con conflicto, va a ver usted la cantidad de tragedias que se producen en esos divorcios, las peleas por el dinero, ni decirlo por la pelea de los derechos hereditarios, como cada uno de los familiares trata de quedarse con la mayor parte de la herencia. Se producen crímenes cuando un hermano quiere quedarse con la herencia del otro o de otro familiar, etc. Entonces no sabemos en realidad el tipo de problemas que estamos enfrentando, más aún con la llegada del sistema informático, donde la nueva tecnología ha ido cambiando todo, ha ido cambiando el control, ha ido cambiando el poder y por supuesto ha ido cambiando el tipo de delitos.
y no tenemos los expertos suficientes para tipificar los nuevos delitos, no tenemos los jueces suficientemente preparados, cultos, para poder administrar una buena justicia en ese tipo de nuevos delitos. Todo eso son problemas que se producen en un sistema de transición entre una cultura, que es la cultura del siglo XX, recién pasado, caracterizada, como les dije en la clase pasada, por el deber ser, por la sociedad disciplinaria, fundamentada en el llamado imperativo categórico de Immanuel Kant, comparado con la sociedad del siglo XXI. Esa transición todavía no la tenemos clara, por eso que los códigos, tanto penales como procesales penales, el tipo de expertos que se utilizan en los juicios, tampoco los tenemos claros. Ustedes van a ver los juicios y van a encontrarse siempre con los mismos expertos. Una psicóloga, un sociólogo, un contador público, ¿entienden? No tenemos expertos, peritos en análisis de contenido, no tenemos peritos en análisis de discurso, no tenemos quien dentro de la Corte Suprema o dentro de las defensorías penales o dentro de las fiscalías sean capaces de escoger a los mejores expertos. Y en ese sentido la criminología creo yo que está llamada a jugar un gran papel, dado que es una ciencia interdisciplinaria, fáctica, no es formal como lo jurídico. Tienen un tetraobjeto de estudio: la víctima, el control social, el delito y el delincuente. Pero tenemos que avanzar con la filosofía, con la inteligencia, con la selección de gente culta, que sea capaz de criticar. Cuando digo criticar, lo digo en el sentido kantiano, como una forma de analizar, no el criticar para ser un criticón, ¿no? Analizar. Bien, para ir cerrando, solamente quiero decirles que nosotros tenemos un problemita a la hora de elaborar una política pública, porque en parte y cada día más ha ido desapareciendo lo público. Ha ido desapareciendo lo público, ha ido desapareciendo las distancias geográficas. Hoy día ya no sabemos mucho cuáles son los límites de la soberanía, por ejemplo. Porque hoy día sencillamente el poder, que es global, está por sobre lo político, que es nacional, que es regional, que es local y muchas veces vecinal. Pero el poder global de las empresas transnacionales, de las grandes instituciones financieras, de los grandes medios de comunicación, tiene un poder que está por encima de lo político. Y frente a eso tenemos que oponer la gran política. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad.